La mayoría de las personas viven convencidas de que sus límites son reales. Creen que no son lo suficientemente inteligentes, fuertes o disciplinadas para alcanzar lo que sueñan. Repiten frases como, yo no sirvo para eso, nunca lo lograría o no es para gente como yo. Esa voz interna, alimentada por el miedo y las dudas, se convierte en una cárcel invisible. Pero hay otra manera de vivir. Existe un nivel de mentalidad que no se conforma con crecer un poco, sino que busca expandirse hasta romper todas las barreras conocidas. Ese nivel se llama mentalidad de crecimiento extremo. No se trata solo de pensar en positivo, no es motivación pasajera ni frases bonitas para colgar en la pared. Es un sistema de creencias, hábitos y acciones que te llevan a desafiar lo imposible, a reinventarte cada vez que la vida te tumba y a descubrir que tu verdadero potencial es mucho más grande de lo que imaginas. El mundo no pertenece a los más inteligentes ni a los más talentosos. El mundo lo conquistan quienes desarrollan la disciplina, la resiliencia y el coraje de seguir creciendo cuando los demás se rinden. Este libro es una invitación a romper tus límites mentales, a construir una fuerza interior que no dependa de las circunstancias externas y a convertirte en alguien capaz de transformar su vida y la de los que lo rodean a través del crecimiento continuo. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, encontrarás principios, estrategias y ejercicios que, aplicados con constancia, cambiarán tu forma de pensar, actuar y decidir. Porque el crecimiento extremo no se alcanza en un día, se cultiva, y una vez lo desarrollas, nada ni nadie puede detenerte. ¿Estás listo para abandonar la versión limitada de ti mismo y despertar la fuerza que llevas dentro? Entonces, da vuelta a la página. Tu nueva mentalidad está a punto de comenzar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La semilla del crecimiento. Todo comienza con una idea, con una semilla que se planta en lo más profundo de nuestra mente y que, aunque al principio pueda parecer insignificante, es capaz de transformar por completo la manera en la que vivimos. La mentalidad de crecimiento extremo nace de esa semilla, la convicción de que siempre podemos ser más, hacer más y aprender más, sin importar el punto de partida ni las circunstancias que nos rodeen. A lo largo de la historia, los seres humanos que han cambiado el rumbo del mundo no fueron necesariamente los más brillantes ni los más privilegiados, sino aquellos que se negaron a aceptar sus limitaciones como definitivas. La semilla del crecimiento es esa chispa que nos empuja a preguntarnos ¿y si puedo llegar más lejos de lo que pienso? Y aunque parezca simple, esa pregunta es el inicio de todas las revoluciones. Para cultivar esta semilla, primero debemos entender que nuestro cerebro no es un bloque rígido, sino un organismo vivo capaz de transformarse con cada experiencia, con cada hábito y con cada desafío enfrentado. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en rutina si entrenamos nuestra mente para aceptar el aprendizaje como parte natural de la vida. Esta es la diferencia fundamental entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Mientras la primera se aferra a lo que ya sabe y teme el error, la segunda abraza el proceso de mejora continua y entiende que cada fallo es en realidad un escalón hacia la maestría. La mayoría de las personas dejan que su semilla de crecimiento se marchite porque se conforman con lo que son en este momento. Se vuelven prisioneros de frases heredadas como «yo siempre he sido así» o «no se puede cambiar la naturaleza de una persona». Pero quienes deciden alimentar esa semilla descubren algo poderoso, que no somos el resultado de lo que hemos sido, sino de lo que decidimos cultivar a partir de hoy. Esa elección es la que marca la diferencia entre quienes viven en la mediocridad y quienes se atreven a alcanzar la grandeza. El crecimiento extremo exige valentía porque implica romper con la comodidad y exponerse al dolor de aprender. No es un camino fácil ni rápido, pero es el único camino que conduce a la libertad interior. La disciplina se convierte en agua para esa semilla, la resiliencia en el sol que la fortalece y la visión en la tierra fértil que la sostiene. Con cada hábito construido, con cada miedo enfrentado y con cada caída superada, la semilla del crecimiento se convierte en un árbol firme, capaz de resistir cualquier tormenta y de seguir elevándose hacia el cielo.
Tener una mentalidad de crecimiento extremo no significa que jamás sentirás dudas o debilidades, significa que aunque las sientas, no permitirás que te definan. Significa que cada vez que tu voz interna intente limitarte, tendrás la fuerza de responder, todavía no lo he logrado, pero lo voy a lograr. La semilla que hoy decides plantar es el inicio de una nueva identidad, una identidad que no se mide por lo que eres ahora, sino por la persona en la que te estás transformando. Y mientras esa semilla siga creciendo dentro de ti, no habrá techo que pueda detenerte. Capítulo 2. Rompiendo las cadenas mentales. Las cadenas más pesadas no son las que atan las manos ni los pies, son aquellas que aprisionan la mente. A lo largo de la vida vamos acumulando ideas, frases, etiquetas y creencias que se clavan en nuestro subconsciente y se convierten en muros invisibles que nos impiden avanzar. No es la falta de capacidad lo que frena a la mayoría de las personas, sino la aceptación pasiva de esas limitaciones que otros sembraron en ellas o que ellas mismas reforzaron con los años. Crecemos escuchando "no puedes", "eso no es para ti", "es muy difícil", y sin darnos cuenta vamos construyendo una prisión interna donde los barrotes son pensamientos repetidos una y otra vez hasta que parecen verdades absolutas. Romper esas cadenas no es sencillo, porque el enemigo está dentro, disfrazado de lógica, de prudencia o de realismo. Sin embargo, es un paso imprescindible para alcanzar una mentalidad de crecimiento extremo. El primer paso para liberarte es identificar tus cadenas. ¿Qué frases te repites constantemente cuando piensas en tus metas? ¿Qué excusas aparecen en tu mente cuando te enfrentas a un desafío? Tal vez piensas, no tengo suficiente tiempo, no soy disciplinado, no nací con talento o incluso ya es demasiado tarde para mí. Todas esas afirmaciones son cadenas que actúan como órdenes ocultas que tu cerebro obedece sin cuestionar. Cada vez que las repites, refuerzas el metal que te aprisiona. Pero lo cierto es que ninguna de esas cadenas es real. Son interpretaciones, construcciones mentales que pueden desmontarse con el poder de la conciencia y la acción deliberada. La diferencia entre las personas que logran lo que parece imposible y las que se rinden antes de empezar no está en su inteligencia ni en su suerte, sino en su disposición a desafiar esas creencias limitantes. Cuando decides cuestionar lo que siempre has creído acerca de ti mismo, empiezas a abrir un resquicio en tu prisión mental. Es como golpear una cadena oxidada. Al principio apenas notas una grieta, pero con cada golpe la estructura se debilita hasta que finalmente se rompe. Liberarse no ocurre de un día para otro, es un proceso constante de desafiar pensamientos y reemplazarlos por otros más poderosos, por verdades que te impulsen en lugar de frenarte. Una cadena mental muy común es el miedo al error. Desde pequeños nos enseñan que equivocarse es algo malo, que cometer fallos significa ser insuficiente. Así, crecemos con terror a arriesgarnos, a probar, a salir de la zona conocida. Esa cadena es especialmente destructiva, porque sin errores no hay aprendizaje, y sin aprendizaje no hay crecimiento. Quien teme equivocarse se condena a repetir siempre lo mismo, a vivir en un círculo pequeño donde todo es seguro pero nada es extraordinario. Romper esa cadena implica cambiar la relación que tienes con el fracaso, entenderlo como parte del camino, como un maestro severo pero justo que te muestra lo que debes mejorar. Cada vez que fallas, no retrocedes, simplemente avanzas de una manera diferente. Otra cadena poderosa es la comparación constante. Miramos a los demás y sentimos que nunca seremos suficientes porque alguien siempre tendrá más éxito, más talento o más reconocimiento. Esa comparación nos roba energía y nos aleja de nuestro propio proceso de crecimiento. Romperla significa reconocer que tu camino es único y que tu competencia real no está fuera, sino dentro. Eres tú contra tu versión anterior. Cada día que eliges ser mejor que ayer, aunque sea un poco, estás rompiendo la cadena de la comparación y enfocándote en lo único que realmente importa, tu evolución personal. Pero quizá la cadena más peligrosa de todas es la identidad rígida, esas etiquetas que asumimos como verdades inamovibles. Soy desorganizado, soy flojo, soy inseguro. Cuando adoptas estas frases como parte de tu identidad, se convierten en un destino autoimpuesto. Lo cierto es que nadie es de una sola forma, somos seres en constante transformación, y cada acción que tomas redefine quién eres. La disciplina no es un rasgo con el que se nace, es un músculo que se entrena.
La confianza no es un don, es una consecuencia de atreverte una y otra vez. Romper la cadena de la identidad rígida significa comprender que siempre puedes reinventarte, que siempre tienes el poder de elegir en qué tipo de persona deseas convertirte. Romper las cadenas mentales requiere valentía, porque implica luchar contra tu propia voz interna, contra esa parte de ti que prefiere lo conocido aunque sea doloroso, antes que lo nuevo aunque sea liberador. Sin embargo, cada vez que desafías un pensamiento limitante y actúas en contra de él, das un paso hacia la libertad. Es un acto de rebeldía personal, una revolución silenciosa que ocurre dentro de ti y que poco a poco transforma tu mundo exterior. Las cadenas mentales no desaparecen, intentarán volver, intentarán convencerte de que no puedes, pero con una mentalidad de crecimiento extremo ya no las obedecerás ciegamente, porque sabrás que son ilusiones disfrazadas de verdad. Aprenderás a reconocerlas y a romperlas una y otra vez, hasta que dejen de tener poder sobre ti. El día en que te mires al espejo y descubras que ya no vives según los límites que otros te impusieron, sabrás que la libertad mental ha llegado. Y ese será el verdadero inicio de tu transformación, porque sin cadenas, tu mente no solo crece, se expande sin límites. Capítulo 3. El poder del todavía. Una de las palabras más poderosas en el vocabulario de una mentalidad de crecimiento extremo es todavía. Puede parecer una palabra pequeña, insignificante, pero tiene la capacidad de transformar por completo la forma en que vemos nuestras capacidades y nuestro futuro. La diferencia entre decir no puedo hacerlo y no puedo hacerlo todavía es abismal. La primera frase es una sentencia de derrota, un muro que bloquea toda posibilidad. La segunda es una declaración de esperanza, un recordatorio de que, aunque hoy no tengas la habilidad o el conocimiento, en el futuro podrás desarrollarlos si te mantienes en el camino. Ese todavía es el puente invisible entre lo que eres ahora y lo que puedes llegar a ser. El poder del todavía radica en que abre la puerta al aprendizaje y a la paciencia. Vivimos en una sociedad que idolatra la gratificación instantánea, que nos hace creer que el éxito debe llegar rápido o no llegará nunca. Pero el crecimiento extremo no se mide en días ni en semanas, se mide en constancia y en años de dedicación. Cuando usas la palabra todavía, estás entrenando tu mente para aceptar que el proceso es más importante que el resultado inmediato, que cada paso es parte del camino y que la ausencia de éxito hoy no significa fracaso, sino preparación. Muchos talentos se pierden porque las personas confunden falta de práctica con falta de capacidad. Alguien intenta tocar un instrumento por primera vez, falla y concluye, no soy bueno para la música. Otro se enfrenta a las matemáticas, tropieza y dice, esto no es para mí. Pero lo que en realidad ocurre es que esas personas no han aprendido a añadir el todavía. No soy bueno en la música todavía. No entiendo las matemáticas todavía. Esa diferencia es crucial porque transforma el error en oportunidad y la dificultad en reto. El todavía desarma las cadenas del pensamiento fijo y convierte cada fracaso en un escalón hacia la maestría. Para que el todavía funcione, es necesario cambiar la manera en que vemos el tiempo. Estamos acostumbrados a medir nuestra vida en plazos cortos, queremos resultados rápidos, transformaciones inmediatas. Sin embargo, todo lo valioso requiere tiempo. Un árbol tarda años en dar frutos. Un atleta necesita miles de horas de entrenamiento antes de alcanzar su máximo nivel. Y una mente necesita repetición, esfuerzo y paciencia para reprogramarse. Cuando dices todavía, reconoces que tu proceso está en marcha, que el tiempo está de tu lado y que la constancia será la que marque la diferencia. El todavía también es una herramienta para combatir la autocrítica destructiva. Todos tenemos una voz interior que nos ataca cuando fallamos. No sirves, eres torpe, no lo lograrás. Esa voz se fortalece con cada error si no aprendemos a responderle, pero cuando incorporas el todavía a tu lenguaje, esa voz pierde fuerza. Cada vez que falla tu plan, cada vez que tropiezas, puedes responder, es cierto, aún no lo consigo. Todavía. Esa simple palabra convierte la autocrítica en motivación y transforma un golpe emocional en combustible para seguir intentándolo. Las grandes historias de éxito están llenas de todavía. Edison no había creado la bombilla todavía después de miles de intentos. Los deportistas que hoy admiramos no eran campeones todavía cuando entrenaban en silencio en campos vacíos.
Los emprendedores que hoy son referentes mundiales no tenían éxito todavía cuando fracasaban en sus primeros negocios. Ese todavía los sostuvo cuando todo parecía perdido y les recordó que el presente no determina el futuro, que mientras hubiera voluntad y disciplina, las posibilidades seguían intactas. Adoptar el poder del todavía no significa ser conformista ni aplazar indefinidamente tus sueños. Al contrario, significa vivir con la certeza de que el progreso es inevitable si mantienes el esfuerzo. Significa darle al tiempo el espacio que necesita para que tu crecimiento dé frutos. No es un permiso para la pereza, es un recordatorio de que la grandeza se construye poco a poco, con paciencia y determinación. Cuando incorporas esta palabra a tu mentalidad, empiezas a ver cada desafío con otros ojos. Ya no dices, no puedo hablar en público, sino, no puedo hablar en público todavía. Ya no piensas, no tengo la disciplina, sino, no tengo la disciplina todavía. Y de pronto, tu cerebro comienza a trabajar en cómo llegar a ese todavía convertido en realidad. Es un cambio de perspectiva que activa tu creatividad, tu resiliencia y tu motivación para seguir avanzando. El poder del todavía es en esencia el poder de creer en tu futuro, de confiar en que lo que hoy parece imposible será alcanzable mañana si persistes. Es entender que tu versión actual es solo un borrador y que cada día de esfuerzo te acerca a la obra maestra que puedes llegar a ser. Es recordar que el fracaso de hoy no es el final de tu historia, sino el capítulo necesario para el triunfo de mañana. Cuando abrazas el todavía, te conviertes en alguien que no se rinde, en alguien que camina con fe en el proceso, en alguien que sabe que no existe un techo para su crecimiento. Así que, cada vez que tu mente te diga que no puedes, respóndele con calma. Es cierto, no puedo, todavía. Y deja que esa palabra se convierta en tu promesa, en tu motor y en tu arma contra la mediocridad. Porque mientras exista el todavía, siempre habrá esperanza, siempre habrá camino y siempre habrá una nueva oportunidad para crecer sin límites. Capítulo 4. Disciplina versus motivación. Hay una confusión muy común en el camino del crecimiento personal, creer que necesitamos motivación constante para avanzar. Muchos esperan a sentirse inspirados, animados o con energía para dar un paso hacia sus metas, como si el éxito dependiera de estar en el estado emocional perfecto. Pero esa es una trampa peligrosa, porque la motivación es como un fuego que se enciende rápido y también se apaga rápido. Aparece cuando escuchas un discurso que te sacude, cuando ves un video inspirador o cuando imaginas el resultado final de tus sueños. Pero desaparece cuando llega el cansancio, la rutina, el rechazo o el fracaso. La motivación es volátil, caprichosa, dependiente de factores externos. La disciplina, en cambio, es firme, estable y no necesita permiso de tu estado de ánimo. La disciplina no pregunta si tienes ganas, simplemente hace lo que debe hacerse. La disciplina es la base de toda mentalidad de crecimiento extremo porque no espera a que la emoción acompañe, sino que actúa incluso en ausencia de ella. Quien se deja llevar por la motivación termina avanzando a saltos. Un día corre con entusiasmo, al siguiente se rinde porque no siente la misma chispa. Pero quien cultiva la disciplina avanza siempre, a veces lento, a veces cansado, pero siempre constante. Y esa constancia, acumulada en el tiempo, es la que separa a los que sueñan de los que logran. No importa cuánto te motives en un momento concreto, si no eres disciplinado, tarde o temprano abandonarás. En cambio, incluso sin motivación, con disciplina llegarás. La motivación puede ser la chispa que enciende el motor, pero la disciplina es el combustible que lo mantiene andando. Piensa en un maratón. Al inicio, todos están emocionados, llenos de energía, sonrientes. Esa es la motivación en acción. Pero cuando llegan los kilómetros difíciles, cuando el dolor y el cansancio se apoderan del cuerpo, es la disciplina la que hace que los corredores sigan adelante. Es la capacidad de obedecer a tu compromiso por encima de tus emociones momentáneas. Y lo mismo ocurre en cualquier proyecto. Escribir un libro, levantar un negocio, entrenar el cuerpo, aprender una habilidad, todo exige disciplina diaria, no inspiración ocasional. Muchas personas creen que la disciplina es una cualidad rígida, aburrida, incluso opresiva. Pero en realidad la disciplina es libertad. La persona disciplinada no depende de sus estados de ánimo, no está esclavizada por la pereza, el miedo o la duda. Puede avanzar incluso en medio de la tormenta, porque ha decidido que sus acciones no se negocian. La disciplina no limita tu vida, la organiza, no te quita opciones, te abre caminos.
Sin disciplina tus sueños se quedan en ideas que nunca se concretan. Con disciplina tus sueños se transforman en planes y luego en realidades. La motivación busca resultados rápidos, la disciplina construye resultados duraderos. Motivarte para ir al gimnasio un par de semanas es sencillo, pero mantener la disciplina durante años es lo que cambia tu cuerpo y tu salud. Motivarte para ahorrar un poco es fácil, pero ser disciplinado con tus finanzas mes tras mes es lo que construye tu libertad económica. Motivarte para estudiar unas horas es común, pero ser disciplinado en el aprendizaje diario es lo que te convierte en un experto. En todo lo que vale la pena, la disciplina siempre vence a la motivación. Y no se trata de negar la motivación puede ser útil como un empujón inicial, como ese impulso que te hace empezar. Pero jamás debe ser el pilar sobre el que construyas tu vida. Si dependes de ella, vivirás en altibajos, avanzando y retrocediendo según tu estado emocional. El secreto está en usar la motivación como chispa y luego entrenar la disciplina como hábito. La disciplina se cultiva con pequeñas acciones repetidas, con la decisión diaria de cumplir incluso cuando no quieres, con el compromiso de mantenerte fiel a tu objetivo sin importar cómo te sientas. Quienes alcanzan la grandeza no son los más inspirados, son los más constantes. El artista que crea obras maestras no se sentía inspirado todos los días, pero pintó de todos modos. El escritor que terminó su novela no lo hizo solo en días de creatividad, lo hizo porque se sentó a escribir incluso cuando estaba cansado. El emprendedor que levantó una empresa no dependió de discursos motivacionales, dependió de levantarse temprano, trabajar duro y persistir. Disciplina es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque no quieras hacerlo. Lo más fascinante de la disciplina es que una vez que la desarrollas, ella misma genera motivación. Al ver los resultados de tu constancia, al notar tu progreso, aparece una motivación genuina y profunda, que no depende de videos, frases o estímulos externos. Es la motivación que nace del orgullo por tu propia coherencia, de la satisfacción de saber que cumpliste contigo mismo. Esa motivación es sólida porque no depende de nada fuera de ti, sino de tu capacidad de mantenerte firme. Si quieres cultivar una mentalidad de crecimiento extremo, debes tomar una decisión radical, dejar de esperar motivación y empezar a construir disciplina. No esperes sentirte listo para comenzar, no esperes a tener ganas. Empieza ahora, actúa hoy, cumple tu palabra contigo mismo. La motivación te puede fallar, la disciplina no. La motivación es emoción, la disciplina es carácter. Y el éxito, la verdadera transformación, siempre se apoya en el carácter, no en la emoción pasajera. Cuando entiendes esto, tu vida cambia. Ya no vives a merced de tus altibajos, ya no eres esclavo de tus estados de ánimo. Te conviertes en alguien predecible para sí mismo, alguien que se respeta lo suficiente para cumplir lo que promete. Esa es la verdadera fuerza de la disciplina. No solo transforma tus resultados, transforma tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que hace. Y cuando llegas a ese nivel, no hay obstáculo externo que pueda detenerte, porque mientras otros esperan motivación para moverse, tú sigues avanzando, paso a paso, día tras día, hasta conquistar todo lo que te propongas. Capítulo 5. Construyendo resiliencia radical. La vida no es lineal, no es justa y nunca promete comodidad. Los obstáculos, los fracasos, la crítica, la pérdida y la adversidad no solo aparecerán en tu camino, sino que llegarán con fuerza, en el momento menos esperado y en la forma más inesperada. La diferencia entre quienes se derrumban y quienes alcanzan niveles extraordinarios no está en evitar estos desafíos, sino en cómo los enfrentan. Ahí es donde nace la resiliencia radical, esa capacidad de absorber los golpes de la vida, aprender de ellos y usar esa energía para crecer más fuerte que antes. La resiliencia radical no es simplemente resistir, es transformarte a ti mismo a través de la adversidad, hasta convertir cada crisis en un catalizador de tu evolución. Construir resiliencia radical empieza por cambiar la relación que tienes con el dolor y la dificultad. Muchas personas huyen de lo que duele, de lo que incomoda, de lo que desafía sus expectativas, porque creen que estas experiencias son un obstáculo, algo que debe evitarse. Pero lo cierto es que el dolor es un maestro severo pero justo, y quienes aprenden a escucharlo, a abrazarlo y a moverse con él, descubren habilidades y fortalezas que de otra manera nunca habrían desarrollado.
Cada dificultad superada añade capas de confianza y seguridad que ninguna experiencia cómoda puede ofrecer. La resiliencia radical no elimina el sufrimiento, lo transforma en energía, en sabiduría y en impulso. Uno de los pilares de la resiliencia radical es la aceptación radical de la realidad. No se trata de resignación ni de conformismo, sino de reconocer la verdad de cada situación sin negarla ni distorsionarla. Cuando aceptas lo que ocurre sin añadir drama, sin negar la evidencia, dejas de gastar energía en la frustración y empiezas a invertirla en soluciones y acciones. La aceptación no significa rendirse, significa dejar de pelear contra la realidad y empezar a pelear con ella, a usarla como terreno de entrenamiento para tu crecimiento. Quien no acepta la realidad se vuelve prisionero de sus emociones y reacciona de manera caótica, mientras que quien la acepta actúa con claridad, estrategia y enfoque. La resiliencia radical también requiere cultivar la fortaleza mental y emocional de manera deliberada. Esto no sucede por accidente, ni surge de la suerte o del talento innato. Se construye con práctica diaria, enfrentando desafíos pequeños y grandes, exponiéndose al estrés controlado, desarrollando hábitos que fortalezcan la mente y aprendiendo a mantenerse firme cuando las emociones quieren arrastrarte. Al igual que un músculo, cuanto más entrenas tu resiliencia, más capaz eres de soportar cargas más pesadas sin romperte, y más rápido te recuperas cuando las circunstancias te derriban. La disciplina y la resiliencia se alimentan mutuamente. La disciplina te da el marco para entrenarte, y la resiliencia te permite sostener tu disciplina frente a la adversidad. Un componente crucial de la resiliencia radical es la capacidad de aprender de cada experiencia negativa. Cada fracaso, error o caída contiene información valiosa, señales que indican lo que funciona y lo que no, lo que debes cambiar y lo que debes mantener. Sin esta perspectiva de aprendizaje, la adversidad se convierte en derrota. Con ella, la adversidad se convierte en acelerador. Quien logra esto no solo se recupera de los golpes, sino que sale más fuerte, más inteligente y más preparado para enfrentar desafíos aún mayores. La resiliencia radical convierte los obstáculos en maestros y los contratiempos en trampolines hacia un nivel superior de desarrollo personal. La resiliencia radical también implica gestionar tus emociones de manera efectiva. La frustración, la ira, el miedo, la tristeza, el agotamiento son inevitables, pero no deben dominar tus decisiones. Aprender a observar estas emociones sin ser controlado por ellas es una habilidad esencial. No se trata de eliminar sentimientos, sino de integrarlos, de reconocerlos y de canalizarlos en acciones que te acerquen a tus metas en lugar de alejarte de ellas. Quien domina sus emociones en medio de la tormenta no solo sobrevive, sino que prospera, porque entiende que la verdadera fuerza no está en evitar el caos, sino en mantener la claridad y la efectividad en su presencia. Además, la resiliencia radical exige paciencia extrema. El crecimiento profundo, el verdadero cambio, rara vez ocurre de manera rápida o cómoda. Cada experiencia desafiante es un bloque que se coloca en la construcción de tu carácter, y esta construcción toma tiempo, constancia y compromiso. La paciencia no significa pasividad, significa confianza en el proceso, mantener la fe de que cada paso, cada esfuerzo y cada desafío superado están sumando para tu versión más fuerte y capaz. La impaciencia debilita la resiliencia, mientras que la paciencia radical la fortalece, porque te permite sostener la fuerza incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Uno de los aspectos centrales de la resiliencia radical es la visión a largo plazo. Sin un propósito claro y un horizonte definido, los golpes de la vida pueden desanimarte fácilmente. Saber para qué estás luchando, tener un objetivo que trascienda la incomodidad momentánea, te permite sostener la acción incluso cuando todo parece perdido. La resiliencia no es solo sobrevivir, es avanzar con claridad hacia una meta que le da sentido a cada esfuerzo, a cada error, a cada caída. La visión se convierte en un faro que guía tu mente y tu corazón cuando la adversidad quiere desviarte del camino. Finalmente, construir resiliencia radical significa adoptar un compromiso inquebrantable contigo mismo. No esperar que las circunstancias cambien, no depender de la aprobación de otros, no buscar atajos que prometan resultados rápidos. Se trata de entrenar la mente, fortalecer el carácter y mantener la acción coherente con tus objetivos sin importar los golpes, los rechazos, las dudas o los miedos.
Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que decides seguir avanzando a pesar de la dificultad, estás construyendo resiliencia radical. Y con cada acción de este tipo, te acercas más a la persona que estás destinado a ser, alguien que no solo soporta la adversidad, sino que la usa como combustible para alcanzar alturas que antes parecían imposibles. La resiliencia radical no es opcional para quienes buscan una mentalidad de crecimiento extremo, es la columna vertebral que sostiene todo lo demás, la disciplina, la visión, la acción y la transformación. Sin resiliencia, la presión de la vida te quebrará. Con ella, ninguna tormenta externa puede derribarte, ninguna circunstancia puede apagar tu impulso y ninguna derrota puede detener tu crecimiento. Cada golpe, cada desafío, cada obstáculo es simplemente un paso más en tu camino hacia la grandeza, y cada vez que los enfrentas con valentía, fortaleces la semilla de tu potencial hasta que se convierte en un árbol imparable que se eleva por encima de cualquier dificultad. El arte de los microprogresos. El crecimiento extremo no siempre se trata de gestos grandiosos ni de cambios espectaculares de un día para otro. Muchas veces, la diferencia entre el éxito y la mediocridad está en la acumulación de pequeños avances, en lo que llamamos microprogresos. Estos son los pasos diminutos, casi invisibles para el observador casual, que sumados día tras día, semana tras semana, crean transformaciones enormes y sostenibles. La mayoría de las personas subestima el poder de estos microprogresos porque esperan resultados inmediatos, desean saltos gigantes y se frustran al no ver cambios drásticos en poco tiempo. Pero el verdadero secreto del crecimiento radical reside en aprender a dominar lo pequeño, a invertir energía en acciones mínimas que se replican de manera constante hasta convertirse en hábitos y resultados permanentes. Cada microprogreso es una inversión en tu futuro. Cuando decides levantarte 15 minutos más temprano para estudiar, escribir o entrenar, estás plantando una semilla que, aunque invisible hoy, florecerá con el tiempo. Cuando reemplazas un pensamiento negativo por uno constructivo una sola vez, cuando corriges un error y aprendes de él, cuando realizas una acción que te acerca a tu meta aunque sea mínima, estás acumulando capital mental, emocional y práctico que te respaldará cuando enfrentes desafíos más grandes. El arte de los microprogresos consiste en reconocer que no hay acción demasiado pequeña y que cada esfuerzo, por insignificante que parezca, tiene un efecto acumulativo. Uno de los errores más comunes que frenan a las personas es la obsesión por la perfección. Esperan lograr todo de inmediato, quieren resultados perfectos, soluciones completas y logros visibles al instante. Esa expectativa genera frustración, desmotivación y abandono. Pero el microprogreso te enseña a enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy, en lo que está bajo tu control, en la acción concreta que, aunque pequeña, te acerca a tu objetivo. No se trata de hacer algo gigantesco hoy, sino de hacerlo consistentemente todos los días. La suma de esos pequeños esfuerzos crea una fuerza imparable que la motivación sola jamás lograría. El poder de los microprogresos también radica en su efecto psicológico. Cada acción pequeña completada genera una sensación de logro que alimenta tu confianza y tu motivación interna. Esa sensación es una prueba tangible de que estás avanzando, y el cerebro responde a ella reforzando los hábitos positivos. La mente humana se motiva por la evidencia de progreso, no por promesas abstractas. Por eso, los microprogresos son más efectivos que los objetivos gigantescos que parecen inalcanzables. Te dan evidencia diaria de que estás construyendo algo real, que estás en el camino correcto. Para dominar el arte de los microprogresos es necesario establecer metas divididas en pasos concretos y manejables. No basta con decir quiero ser más disciplinado o quiero mejorar mi vida. Hay que definir acciones que puedas realizar hoy y mañana, acciones tan pequeñas que no puedas justificar su omisión. Por ejemplo, si quieres leer más, empieza con una página al día. Si quieres entrenar tu cuerpo, empieza con 5 minutos de ejercicio. Si quieres mejorar tu escritura, escribe una oración cada día. La consistencia en estos micropasos es lo que transforma lo pequeño en grande y lo imposible en posible. Otro aspecto esencial es la medición. Registrar tus microprogresos, aunque sea de manera simbólica, fortalece la percepción de avance. Ver un gráfico, una lista marcada o simplemente un registro de lo que hiciste, aunque sea mínimo, genera un efecto multiplicador. Refuerza tu identidad como alguien que actúa, que cumple y que progresa. La disciplina y la resiliencia se consolidan cuando observas evidencia de que cada esfuerzo, aunque diminuto, tiene un impacto acumulativo en tu vida.
El arte de los microprogresos también implica aprender a celebrar lo pequeño. Muchas personas descuidan este aspecto porque asocian celebración con grandes logros. Sin embargo, cada microprogreso es un escalón hacia la cima y merece reconocimiento. Celebrar estos pasos no es vanidad ni complacencia. Es una herramienta de motivación consciente que refuerza tu comportamiento positivo. Cada microvictoria fortalece tu confianza, alimenta tu perseverancia y te recuerda que el progreso no siempre se mide en saltos gigantescos, sino en la constancia diaria de pequeños movimientos hacia adelante. Además, los microprogresos tienen un efecto acumulativo que trasciende la acción misma. Transforman tu identidad. Cada pequeño paso refuerza la idea de que eres alguien capaz, alguien que cumple, alguien que progresa. Tu mente empieza a verte a ti mismo como un hacedor, y esa autoimagen, reforzada día tras día, se convierte en la base de tu mentalidad de crecimiento extremo. No estás cambiando solo tus resultados, estás cambiando la persona que eres, moldeando tu carácter, tus hábitos y tu enfoque frente a la vida. La paciencia es un ingrediente imprescindible en este proceso. Los microprogresos son lentos, imperceptibles al inicio, y requieren fe en el proceso, y persistencia frente a la impaciencia que nos domina cuando queremos resultados inmediatos. Pero cuando los microprogresos se replican, cuando se acumulan sin interrupción, la transformación se vuelve exponencial. Lo que parecía insignificante al principio termina siendo la base de logros que cambian tu vida para siempre. La clave está en la constancia, en la repetición diaria y en la confianza de que incluso lo más pequeño, sostenido en el tiempo, genera impacto monumental. El arte de los microprogresos, en esencia, es el arte de tomar control absoluto de tu proceso de crecimiento. No esperas circunstancias ideales, no esperas grandes oportunidades, no dependes de motivación externa. Cada acción mínima se convierte en una herramienta poderosa para construir tu futuro. Y cada día que aplicas esta estrategia, refuerzas tu capacidad de transformar tu vida de manera sostenible y radical. Lo pequeño, bien ejecutado y consistente, no solo construye resultados, construye carácter, identidad y mentalidad de crecimiento extremo. Cada microprogreso que hoy completas es una inversión invisible que se convertirá en una fuerza imparable mañana. Capítulo 7. El enemigo invisible, la procrastinación. La procrastinación es uno de los mayores sabotajes en la vida de quienes buscan una mentalidad de crecimiento extremo. No es solo dejar las cosas para después, no es únicamente un problema de tiempo, es un enemigo invisible que se disfraza de comodidad, de perfeccionismo, de ansiedad o incluso de descanso necesario. Nos dice que hoy no es el momento adecuado, que mañana estaremos más preparados, que necesitamos inspiración antes de actuar, y nos convence de que posponer es seguro, cuando en realidad es el mecanismo que erosiona sueños, destruye hábitos y erosiona la confianza en uno mismo. La procrastinación no mata con violencia visible, mata lentamente, en silencio, acumulando oportunidades perdidas hasta que nos encontramos atrapados en la frustración de ver que el tiempo pasó y nada cambió. El primer paso para vencer la procrastinación es reconocer su verdadera naturaleza. Es miedo disfrazado. Miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, miedo a la crítica, miedo al esfuerzo o incluso miedo al éxito. Cada vez que retrasamos una acción importante, estamos cediendo ante el miedo, aunque lo justificamos con razones aparentemente racionales. No tengo tiempo suficiente, no estoy listo, no es el momento adecuado. Pero detrás de cada excusa hay una emoción que nos paraliza y nos hace creer que posponer es protección, cuando en realidad es rendición. Entender esto es crucial, porque solo cuando identificamos la raíz del problema podemos actuar con claridad y determinación. Vencer la procrastinación requiere transformar tu enfoque de mentalidad. No puedes simplemente confiar en la fuerza de voluntad momentánea. La procrastinación es demasiado fuerte para eso. Debes crear sistemas que minimicen la posibilidad de posponer, diseñar tu entorno para favorecer la acción inmediata y fragmentar tareas grandes en acciones pequeñas y manejables.
Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, no te enfoques en escribir un libro, enfócate en escribir 200 palabras hoy. Si tu objetivo es entrenar, no pienses en hacer ejercicio 1 hora, piensa en ponerte las zapatillas y dar 5 minutos de movimiento. La acción inicial, aunque pequeña, genera impulso, y ese impulso es la fuerza que vence al enemigo invisible de la procrastinación. Otro aspecto fundamental es entender la relación entre emoción y acción. Muchas personas esperan sentirse motivadas para actuar, pero la motivación nunca debe ser el disparador principal. La procrastinación se alimenta de esa espera. Mientras la motivación no aparece, nada se mueve. La clave es actuar primero y permitir que la motivación surja después, porque el cerebro responde al movimiento. Una vez que inicias, incluso con pasos mínimos, la energía, la claridad y la confianza crecen y la procrastinación pierde fuerza. Cada acción, por pequeña que sea, es un golpe directo al poder paralizante de la postergación. La procrastinación también se combate cultivando conciencia radical de tus hábitos mentales. Pregúntate, ¿por qué estoy posponiendo esto? ¿Es miedo, perfeccionismo, pereza, desorganización o falta de claridad? Una vez identificado, diseña estrategias concretas para neutralizarlo. Si es miedo, enfréntalo paso a paso. Si es perfeccionismo, acepta que la acción imperfecta es mejor que la inacción. Si es desorganización, planifica y prioriza. Si es pereza, crea rutinas que automaticen la acción. Cada estrategia actúa como una palanca que rompe la resistencia inicial y permite que el progreso se active, porque la procrastinación solo tiene poder mientras tú le permitas tenerlo. La procrastinación también está profundamente ligada a la percepción de recompensa. Nuestro cerebro está diseñado para buscar gratificación inmediata y evitar esfuerzo que no produce satisfacción instantánea. Por eso, tareas importantes pero difíciles se perciben como dolorosas y tediosas, mientras que actividades que producen placer inmediato reciben nuestra atención sin esfuerzo. Para vencer esto, necesitas entrenar la mente para asociar esfuerzo con resultado y convertir cada acción en un microprogreso visible que refuerce tu confianza y te motive a continuar. Cada tarea completada, aunque sea pequeña, produce un refuerzo psicológico que reduce la resistencia para la siguiente acción. Otra técnica poderosa es establecer límites claros de tiempo. La procrastinación se disuelve cuando pones plazos concretos y te obligas a iniciar. Por ejemplo, comprometerte a trabajar 25 minutos en una tarea con enfoque total genera acción inmediata, reduce distracciones y permite que el impulso te lleve a continuar incluso después del tiempo establecido. Esta práctica, conocida en algunos círculos como la técnica Pomodoro, no es solo un método de productividad, es un entrenamiento mental para derrotar al enemigo invisible que intenta detener tu crecimiento. Además, el autocontrol y la responsabilidad personal son armas esenciales. La procrastinación florece cuando cedes la responsabilidad a factores externos, esperar que otros te motiven, que el entorno sea perfecto o que las circunstancias sean ideales. La mentalidad de crecimiento extremo exige asumir que tú eres el arquitecto de tu acción, que tu progreso depende de ti y que ningún factor externo puede excusar la postergación. Cada vez que tomas acción a pesar del miedo, la pereza o la incomodidad, refuerzas tu identidad como alguien que actúa y no como alguien que espera. Finalmente, vencer la procrastinación requiere paciencia y práctica constante. Nadie elimina este enemigo de la noche a la mañana. Es un proceso diario de observación, ajuste y acción. Cada vez que logras iniciar una tarea a tiempo, cada vez que completas un microprogreso sin dejarte llevar por la postergación, estás debilitando al enemigo invisible y fortaleciendo tu capacidad de crecer de manera constante. Con el tiempo, esta práctica no solo mejora tu productividad, sino que transforma tu carácter, tu confianza y tu resiliencia frente a cualquier desafío. La procrastinación puede ser poderosa, pero tu constancia, tu disciplina y tu compromiso con el crecimiento extremo son más fuertes. Cada acción tomada hoy, incluso mínima, es una victoria sobre ese enemigo silencioso que intenta impedir que alcances tu verdadero potencial. Capítulo 8.
Mentalidad antifrágil. La vida no se trata solo de sobrevivir a los golpes y superar los desafíos. Se trata de aprender a crecer gracias a ellos. La mentalidad antifrágil va más allá de la resiliencia. Mientras la resiliencia nos permite resistir el impacto y volver a nuestro estado inicial, la antifragilidad nos enseña a usar los desafíos, los fracasos, las críticas y el caos como combustible para mejorar, evolucionar y superar cualquier limitación previa. Ser antifrágil no significa buscar sufrimiento ni caos, sino tener la capacidad de extraer fuerza de ellos, de convertir la presión en crecimiento, de transformar la adversidad en una herramienta que te hace más fuerte, más sabio y más capaz. Para desarrollar una mentalidad antifrágil, primero debemos cambiar la forma en que percibimos el riesgo y la incertidumbre. La mayoría de las personas teme lo desconocido, evita la incomodidad y busca seguridad absoluta. Pero la vida nunca ofrece garantías. La certeza es una ilusión. La antifragilidad nos enseña a no depender de la seguridad externa, sino a cultivar la capacidad interna de adaptarnos, aprender y prosperar sin importar las circunstancias. Cada dificultad se convierte en un laboratorio donde probamos nuestras habilidades, fortalecemos nuestra mente y descubrimos recursos internos que ni sabíamos que existían. La adversidad deja de ser un enemigo y se transforma en un aliado estratégico de nuestro crecimiento. Un principio central de la mentalidad antifrágil es la exposición controlada al desafío. Al igual que un músculo se fortalece cuando se somete a estrés, la mente, el carácter y las habilidades se desarrollan cuando enfrentamos situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. Esto no significa exponerse al peligro sin estrategia, sino aprender a crear condiciones que estimulen el crecimiento, asumir responsabilidades difíciles, probar nuevas habilidades, enfrentar críticas, tomar decisiones complejas y aprender de los resultados, tanto positivos como negativos. Cada experiencia de este tipo te hace menos vulnerable a los golpes futuros y más capaz de aprovechar oportunidades inesperadas. La antifragilidad también requiere un profundo sentido de autoconocimiento. Para crecer a partir de la adversidad, primero debes entender tus fortalezas y debilidades, tus reacciones automáticas y tus patrones de pensamiento. La autoconciencia te permite no solo resistir el impacto, sino canalizarlo de manera efectiva hacia la acción y la mejora. Cuando conoces tus límites y los desafías conscientemente, cada error, cada caída, cada situación incómoda se convierte en una palanca para construir una versión superior de ti mismo. La antifragilidad se nutre del aprendizaje constante, de la introspección y de la capacidad de convertir la experiencia en sabiduría aplicable. Otro componente esencial es la mentalidad de prueba y error. Las personas con mentalidad antifrágil entienden que cada intento fallido es información invaluable. Cada error contiene pistas sobre cómo mejorar, cómo ajustar estrategias y cómo acercarse al objetivo de manera más eficiente. Mientras otros ven el fracaso como un obstáculo que paraliza, quienes desarrollan antifragilidad lo ven como un aliado que acorta la curva de aprendizaje. Esta perspectiva transforma la manera en que enfrentamos los problemas. No hay derrota definitiva, solo datos para optimizar nuestras acciones futuras. La antifragilidad también implica gestionar el miedo y la incertidumbre de manera proactiva. La incertidumbre puede paralizar o puede impulsar, dependiendo de cómo la percibas. La persona antifrágil no espera condiciones perfectas ni se deja atrapar por el miedo a lo desconocido. En cambio, actúa, experimenta, analiza y ajusta. La incertidumbre se convierte en terreno fértil para probar nuevas ideas, aprender habilidades críticas y construir confianza en la capacidad propia de adaptarse y prosperar frente a cualquier situación. La antifragilidad nace de la acción consciente en medio de lo incierto y del compromiso de crecer sin depender de la seguridad externa. Además, la antifragilidad se fortalece a través de la redundancia y la preparación estratégica. Aquellos que son antifrágiles no dependen de un solo plan, una sola fuente de ingreso o un solo enfoque de vida.
multiplican opciones, crean alternativas y desarrollan capacidades que les permiten adaptarse a múltiples escenarios. Esto no solo reduce el riesgo, sino que convierte cada desafío en oportunidad. La presión de la vida se convierte en un multiplicador de fuerza, y la persona antifrágil se mueve con confianza incluso cuando los demás temen o se rinden ante la incertidumbre. El impacto de la mentalidad antifrágil también se refleja en la forma en que manejamos relaciones y entornos. Las críticas, los conflictos y las opiniones externas dejan de ser amenazas, se convierten en información que puedes analizar, filtrar y utilizar para crecer. Cada interacción difícil es una oportunidad para desarrollar inteligencia emocional, tolerancia, persuasión y liderazgo. La vida social, profesional y personal se transforma en un campo de entrenamiento continuo, donde cada desafío refuerza la capacidad de adaptarte, influir y prosperar. La antifragilidad también requiere paciencia y práctica constante. No es un estado que se alcance de un día para otro, sino un hábito que se construye enfrentando dificultades, reflexionando sobre ellas, aprendiendo de cada error y actuando con inteligencia estratégica. Cuanto más aplicas este enfoque, más te vuelves capaz de manejar caos, presión y adversidad sin quebrarte, y más rápido transformas los desafíos en ventajas. La antifragilidad no solo protege, sino que multiplica, convirtiendo cada dificultad en un escalón hacia una versión más fuerte y capaz de ti mismo. Cuando desarrollas esta mentalidad, dejas de temer el cambio, la presión o el fracaso, porque entiendes que todo lo que golpea tu vida puede ser utilizado para crecer. La adversidad deja de ser un enemigo que roba energía y se convierte en un aliado que potencia tu desarrollo, tu creatividad y tu capacidad de superar cualquier desafío. La mentalidad antifrágil no solo te prepara para resistir, sino para aprovechar cada desafío y salir más fuerte que antes, convirtiéndote en alguien que no solo sobrevive a la vida, sino que se eleva gracias a ella. Capítulo 9. La fuerza de un propósito inquebrantable. Nada impulsa más a una persona que un propósito claro, definido y profundamente sentido. La fuerza de un propósito inquebrantable es comparable a la de un faro en medio de una tormenta. Cuando el caos, la adversidad y la incertidumbre nos rodean, un propósito sólido nos mantiene enfocados, nos da dirección y nos proporciona la energía para seguir avanzando incluso cuando todo parece estar en contra. Sin propósito, el esfuerzo se dispersa, la disciplina se debilita y la motivación se desvanece. Con un propósito, incluso los desafíos más difíciles se convierten en combustible para avanzar, y cada sacrificio se siente justificable porque forma parte de algo mucho más grande que uno mismo. Un propósito inquebrantable nace del autoconocimiento profundo. Para descubrirlo, primero debemos explorar quiénes somos realmente, cuáles son nuestros valores fundamentales, qué nos mueve, qué nos apasiona y qué queremos dejar como legado. No es suficiente con decir quiero tener éxito o quiero ser feliz. Es necesario ir más allá y responder preguntas como ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué impacto quiero tener en mi vida, en la de los demás y en el mundo? ¿Qué me haría sentir que mi existencia ha valido la pena? Las respuestas a estas preguntas forman la base de un propósito que resiste la adversidad y orienta nuestras acciones hacia un horizonte claro y definido. El propósito no elimina el dolor, ni hace que los desafíos desaparezcan, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Quien tiene un propósito fuerte no ve los obstáculos como fracasos definitivos, sino como pruebas necesarias que fortalecen la dirección y la claridad de su camino. Cada caída se convierte en una oportunidad para reafirmar la misión personal, cada crítica se transforma en información valiosa y cada rechazo es un recordatorio de que el camino hacia algo significativo nunca será cómodo. La fuerza del propósito hace que la persona se levante una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga, porque su mirada está fija en algo que trasciende el momento presente. La fuerza de un propósito inquebrantable también es lo que nos permite sostener la disciplina a largo plazo. La disciplina sin propósito es solo fuerza bruta, un esfuerzo mecánico que eventualmente se quiebra ante la fatiga, el desánimo o la tentación.
Pero cuando el propósito está presente, cada acción diaria adquiere significado, cada hábito se convierte en un paso consciente hacia la meta, y la constancia deja de ser una obligación para convertirse en un acto de coherencia con algo que tiene verdadero valor. La disciplina, alimentada por un propósito, deja de ser pesada y se convierte en energía sostenible que mueve a la persona incluso cuando la motivación es escasa o las circunstancias adversas. Un propósito inquebrantable también actúa como filtro en la vida, nos permite decir sí a lo que realmente importa y no a lo que nos distrae o nos desvía de nuestro camino. Nos ayuda a priorizar acciones, decisiones y relaciones, eliminando el ruido que consume tiempo y energía sin aportar valor. La claridad del propósito reduce la indecisión, fortalece la toma de decisiones y nos hace menos vulnerables a la influencia de factores externos que buscan desviarnos de nuestra misión. Cada elección se vuelve más consciente, más alineada y más efectiva cuando tenemos un propósito claro que guía nuestra brújula interna. La resiliencia y la fuerza mental se potencian con un propósito sólido. Cuando entendemos para qué estamos luchando, los golpes de la vida se vuelven soportables y los desafíos se convierten en oportunidades para reafirmar nuestra misión. La adversidad no nos aplasta, nos fortalece. El fracaso no nos define, nos educa. El dolor no nos detiene, nos impulsa. La fuerza de un propósito inquebrantable convierte la vida en un camino de crecimiento consciente, donde cada experiencia, por difícil que sea, tiene un sentido y un valor dentro de un marco mucho más amplio. Un propósito poderoso también genera influencia y liderazgo. Las personas se sienten atraídas por quienes actúan con claridad y coherencia, por quienes tienen un porqué que trasciende intereses personales inmediatos. Cuando vivimos con un propósito inquebrantable, no solo transformamos nuestra vida, sino que inspiramos a otros a buscar su propio sentido, a desarrollar disciplina, resiliencia y crecimiento. La fuerza del propósito es contagiosa. Cuando alguien lo vive plenamente, genera un efecto multiplicador en su entorno, creando redes de personas comprometidas, motivadas y capaces de grandes cosas. Descubrir un propósito no significa que sea estático o inmutable. La vida es dinámica y las personas cambian. Un propósito puede evolucionar, refinarse o ampliarse a medida que crecemos, aprendemos y nos enfrentamos a nuevas experiencias. Lo importante es que en cada etapa de la vida exista un eje central que guíe nuestras acciones y decisiones, una razón que nos mantenga avanzando incluso en medio de la incertidumbre y la adversidad. La fuerza del propósito se mide en la capacidad de mantenerse firme a lo largo del tiempo, adaptándose cuando es necesario, pero nunca perdiendo el horizonte que le da sentido a todo esfuerzo. Finalmente, la fuerza de un propósito inquebrantable es lo que convierte sueños abstractos en metas concretas y resultados tangibles. Nos permite transformar la visión de lo que podemos ser en un plan de acción diario, en hábitos consistentes, en disciplina sostenida. Y cada día de esfuerzo se alinea con algo más grande que nosotros mismos, y esa alineación convierte la acción en una fuente inagotable de energía, motivación y sentido. El propósito es el motor interno que mantiene en movimiento a la persona que ha decidido adoptar una mentalidad de crecimiento extremo, incluso cuando todo lo externo parece empujarla hacia la inacción o la duda. Tener un propósito inquebrantable significa caminar por la vida con la certeza de que nada es en vano, de que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada desafío tienen un significado profundo. Nos da dirección cuando todo es incierto, fuerza cuando todo parece imposible y claridad cuando todo parece confuso. La fuerza de un propósito inquebrantable no solo impulsa resultados extraordinarios, sino que transforma a la persona que los alcanza, convirtiéndole en alguien capaz de sostener crecimiento, éxito y liderazgo a lo largo de toda su vida. Capítulo 10. La disciplina emocional. Si la disciplina física y mental es fundamental para el crecimiento extremo, la disciplina emocional es el pilar que sostiene todas las demás. La disciplina emocional no significa reprimir sentimientos ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa tener la capacidad de observar, gestionar y canalizar nuestras emociones de manera consciente para que trabajen a nuestro favor en lugar de nuestra contra.
La disciplina emocional no significa reprimir sentimientos ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa tener la capacidad de observar, gestionar y canalizar nuestras emociones de manera consciente para que trabajen a nuestro favor en lugar de nuestra contra. La mayoría de las personas vive a merced de sus emociones. Un comentario negativo puede destruir su confianza, un fracaso momentáneo puede desatar frustración y desánimo, y un exceso de alegría o entusiasmo puede llevarlos a decisiones impulsivas. La disciplina emocional nos permite navegar el océano de emociones humanas con maestría, tomando decisiones conscientes incluso en los momentos más difíciles. El primer paso para desarrollar disciplina emocional es la autoconciencia. Debemos ser capaces de identificar nuestras emociones en tiempo real, reconocer su origen y comprender su influencia en nuestros pensamientos y comportamientos. Sin esta conciencia, las emociones gobiernan de manera automática, provocando reacciones impulsivas que muchas veces nos alejan de nuestros objetivos. Saber qué sentimos, por qué lo sentimos y cómo esa emoción afecta nuestra acción es la base de todo control emocional. No se trata de juzgar la emoción, sino de observarla, aceptarla y decidir cómo responder de manera estratégica y efectiva. La disciplina emocional requiere entrenamiento constante porque nuestras reacciones automáticas están profundamente arraigadas. La frustración, la ira, la ansiedad, el miedo y la tristeza son respuestas naturales del cuerpo y la mente ante el estrés, la amenaza o el cambio. Sin embargo, podemos aprender a desacoplar la emoción de la reacción inmediata, a crear un espacio entre sentir y actuar, y a elegir cómo responder de manera que nuestra conducta refleje nuestros valores y objetivos. Esta práctica transforma la impulsividad en acción consciente y permite que nuestras emociones se conviertan en aliadas en lugar de obstáculos. Uno de los pilares de la disciplina emocional es la gestión del estrés y la presión. Las personas que carecen de control emocional se colapsan bajo situaciones difíciles, abandonan sus metas ante la primera dificultad o reaccionan de manera destructiva cuando enfrentan críticas o adversidad. La disciplina emocional enseña a mantener la calma, a pensar con claridad y a tomar decisiones estratégicas incluso cuando la presión es intensa. Esto no significa que no sintamos la tensión, sino que desarrollamos la capacidad de usarla como un combustible para enfocar nuestra energía y avanzar de manera efectiva. Otro componente esencial es el autocontrol frente a los impulsos. Muchas decisiones precipitadas nacen de emociones desbordadas: comprar de manera impulsiva, responder con agresión, ceder ante la pereza o postergar lo importante por gratificación inmediata. La disciplina emocional nos permite pausar, analizar y decidir antes de actuar, asegurando que nuestras elecciones estén alineadas con nuestros objetivos y con nuestra mentalidad de crecimiento extremo. Cada vez que ejercemos autocontrol frente a un impulso emocional, fortalecemos nuestro carácter, consolidamos nuestra disciplina y reducimos la probabilidad de sabotearnos a nosotros mismos. La resiliencia emocional es otra dimensión crítica. No podemos evitar sentir dolor, decepción o fracaso, pero sí podemos entrenar nuestra mente para recuperarnos más rápido y aprender de estas experiencias. La disciplina emocional nos enseña a enfrentar los contratiempos sin derrumbarnos, a extraer lecciones de cada error y transformar el malestar temporal en impulso para crecer. Las personas emocionalmente disciplinadas no se definen por sus caídas, sino por la velocidad y la calidad con la que se levantan, aprenden y siguen avanzando hacia sus objetivos. La regulación emocional también está estrechamente ligada a la claridad mental. Cuando las emociones dominan nuestra mente, nuestros pensamientos se nublan, nuestras decisiones se vuelven erráticas y nuestra capacidad de concentración se debilita. La disciplina emocional nos permite mantener la mente enfocada, evaluar las situaciones con objetividad y actuar con coherencia. Esto no solo mejora nuestra productividad y efectividad, sino que nos protege de errores impulsivos que podrían comprometer nuestro crecimiento a largo plazo. Un componente avanzado de la disciplina emocional es la transformación de emociones negativas en energía productiva. La ira puede convertirse en determinación, la tristeza en reflexión profunda, la frustración en creatividad y el miedo en precaución estratégica. La clave está en reconocer la emoción, aceptarla y redirigir su fuerza hacia una acción constructiva.
Esto requiere práctica consciente, introspección y voluntad, pero con el tiempo se convierte en una habilidad poderosa que diferencia a quienes son dueños de su vida de quienes son esclavos de sus estados emocionales. La disciplina emocional también se fortalece mediante hábitos y rutinas que equilibran mente, cuerpo y espíritu. La meditación, la respiración consciente, la escritura reflexiva, el ejercicio físico, la nutrición adecuada y el descanso son herramientas que estabilizan el sistema emocional y proporcionan un terreno fértil para la toma de decisiones conscientes. Cuando cuidamos nuestra biología y entrenamos nuestra mente, nuestras emociones se vuelven más predecibles, manejables y alineadas con nuestros objetivos, lo que nos permite operar con efectividad incluso en circunstancias desafiantes. La disciplina emocional no es un objetivo que se alcanza y se olvida, es un proceso continuo. Cada día presenta situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de mantener el control, de decidir conscientemente y actuar de acuerdo con nuestra mentalidad de crecimiento extremo. Cada interacción, cada desafío, cada pensamiento y cada emoción es una oportunidad de entrenar, fortalecer y refinar esta habilidad. Quien domina la disciplina emocional se convierte en alguien que no solo responde a la vida, sino que la dirige, usando sus emociones como motor y no como freno, transformando cada desafío emocional en una plataforma para crecer, liderar y alcanzar la grandeza. La disciplina emocional es en esencia la llave maestra de la mentalidad de crecimiento extremo. Sin ella, la constancia, la resiliencia, la disciplina física y la claridad de propósito se ven comprometidas por la volatilidad de los estados internos. Con ella, cada desafío, cada obstáculo y cada emoción se convierten en un aliado poderoso que refuerza tu capacidad de avanzar, superar límites y transformarte en la persona que sabes que puedes ser. Cada día que ejercitas disciplina emocional, aumentas tu capacidad de controlar tu destino, fortaleces tu carácter y te acercas un paso más a la excelencia absoluta. Capítulo 12. La inteligencia estratégica de la acción. La acción por sí sola no garantiza resultados extraordinarios. Muchas personas actúan constantemente sin avanzar, ocupadas en tareas que no importan o que no generan impacto real. La diferencia entre actuar y progresar con eficacia está en la inteligencia estratégica de la acción. Esta es la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, de manera que cada esfuerzo se multiplique y cada acción contribuya de forma directa y efectiva a los objetivos más importantes. La inteligencia estratégica de la acción convierte el trabajo, el esfuerzo y la disciplina en resultados tangibles, alineando movimiento con propósito y creando un efecto multiplicador en el crecimiento personal y profesional. El primer principio de esta inteligencia es la priorización consciente. No todas las tareas tienen el mismo valor, algunas mueven la aguja, otras consumen tiempo sin aportar resultados. La persona con inteligencia estratégica identifica las acciones de alto impacto y las coloca en el centro de su enfoque diario. Esto requiere análisis, claridad de objetivos y sobre todo decisión para decir no a lo que distrae y sí a lo que realmente importa. La acción estratégica no es sobre ocupación constante, sino sobre efectividad concentrada. Menos acciones, pero más poderosas, más alineadas y más determinantes para el avance. Otro componente clave es la planificación anticipada. La inteligencia estratégica de la acción implica visualizar el resultado deseado antes de iniciar, comprender los pasos necesarios, prever obstáculos y diseñar rutas alternativas. Esto no elimina la necesidad de adaptación, pero asegura que cada movimiento esté respaldado por un plan claro, reduciendo errores, improvisación innecesaria y esfuerzos desperdiciados. Planificar estratégicamente significa invertir tiempo antes de actuar para multiplicar el impacto de cada acción, convirtiendo el movimiento consciente en progreso real y medible. La ejecución con enfoque es el siguiente elemento esencial. Tener un plan sin capacidad de ejecutar es inútil. Ejecutar sin estrategia es ineficaz. La acción inteligente combina ambas, realizar las tareas correctas con intensidad, concentración y consistencia. Esto implica eliminar distracciones, trabajar en bloques de alta productividad, mantener la atención plena en lo que genera resultados y no dispersarse en tareas superficiales o urgentes que no aportan valor.
Cada acción tomada con enfoque estratégico refuerza la disciplina, potencia el progreso y reduce el desgaste emocional y mental. La evaluación constante es otra pieza fundamental. Cada acción debe medirse, analizarse y ajustarse en función de los resultados obtenidos. La inteligencia estratégica no es un proceso lineal, sino iterativo. Planificar, ejecutar, evaluar y corregir. La capacidad de aprender de los errores y optimizar la forma de actuar garantiza que cada esfuerzo futuro sea más efectivo que el anterior. La revisión constante convierte cada experiencia en conocimiento práctico, permite identificar patrones de éxito y fracaso y fortalece la capacidad de tomar decisiones más acertadas en el futuro. La toma de decisiones basada en datos y evidencia refuerza esta inteligencia. La acción estratégica no se basa en suposiciones, emociones pasajeras o consejos genéricos. Se fundamenta en información concreta, resultados observables y análisis crítico. Evaluar qué funciona y qué no, aprender de experiencias pasadas y anticipar posibles resultados permite actuar con mayor certeza, minimizar riesgos innecesarios y maximizar el impacto de cada decisión. La acción informada es la acción poderosa, y la acción poderosa es la que transforma objetivos en resultados tangibles. El manejo del tiempo y la energía es un componente inseparable de la inteligencia estratégica. No basta con priorizar tareas, también debemos colocar cada acción en el momento adecuado según nuestros niveles de energía y concentración. Actuar cuando estamos en nuestro pico de rendimiento potencia la calidad y la velocidad del progreso. Del mismo modo, reconocer cuándo descansar, delegar o reducir intensidad asegura que la acción sea sostenible a largo plazo, evitando el agotamiento que destruye incluso los planes más diseñados. La adaptabilidad es un rasgo crucial dentro de la acción estratégica. El mundo es dinámico, impredecible y lleno de variables que escapan a nuestro control. La persona con inteligencia estratégica no se aferra rígidamente a un plan, ajusta, pivota y redefine acciones según la información nueva y los cambios en el entorno. Esta capacidad de adaptación transforma problemas en oportunidades, obstáculos en aprendizaje y fallos en escalones hacia el éxito. Actuar estratégicamente significa moverse con precisión y flexibilidad al mismo tiempo, sin perder de vista el objetivo final. La acción estratégica también implica tomar riesgos calculados. No se trata de actuar de manera impulsiva o temeraria, sino de evaluar oportunidades y desafíos con claridad, estimar posibles resultados, preparar mitigaciones y decidir cuándo arriesgarse de manera inteligente. La aversión al riesgo paraliza a muchos, mientras que quienes dominan la acción estratégica aprenden a usar la incertidumbre y la exposición calculada como palancas para avanzar más rápido, aprender más y generar resultados extraordinarios. Finalmente, la inteligencia estratégica de la acción convierte el esfuerzo repetitivo y disciplinado en resultados exponenciales. Cada decisión consciente, cada tarea priorizada, cada microprogreso alineado con el objetivo, cada evaluación y ajuste constante se combinan para crear un crecimiento sostenido y acelerado. Actuar sin estrategia es gastar energía. Actuar con inteligencia estratégica es multiplicar fuerza, impacto y posibilidades. La persona que domina esta habilidad no solo hace más, sino que hace mejor, más rápido y de manera que cada movimiento acerca de forma tangible a sus metas más ambiciosas. La mentalidad de crecimiento extremo exige que la acción nunca sea ciega ni improvisada. Cada paso debe ser deliberado, cada esfuerzo debe ser inteligente y cada resultado debe retroalimentar la próxima acción. La inteligencia estratégica de la acción es en esencia la capacidad de transformar intención en resultados, esfuerzo en progreso y desafíos en escalones hacia la excelencia. Quien desarrolla esta habilidad no solo avanza en la vida, sino que lo hace de manera acelerada, constante y sostenible, convirtiéndose en un maestro de su destino y un arquitecto de su propio éxito. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.